Amen. Praise God. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vayan conmigo a Daniel capítulo 3, versículo 1. Vamos, ¿sabe qué, hermano? Vamos a leer el capítulo entero. So, gózase ahí. Usted va a recibir su lectura del mes. No me hagan decir el chiste que dije la semana pasada. De los espejuelos de la anciana, se olvidaron rápidamente. Quiero bendecirle con esta palabra, pero quiero leer un texto muy conocido y nosotros vamos a finalizar una serie que verdaderamente nació en el corazón de Dios, que hemos estado hablando de no quitarte, no te quites. Amén. No te quites fue el primer mensaje, después era mantente en la rueda, no te quites de la rueda, después no te quites del valle y hoy nosotros queremos predicar bajo el tema no te quites del horno. No te quites del horno, amén. Y quiero leer una historia muy conocida. Daniel capítulo 3, vamos a leer el capítulo entero. Y mira cómo lea la palabra de Dios. Dice: en el año tercero del reino de Joaquín, rey de Judá. Ay, perdóname, estoy en el capítulo 1. ¿Sabe los capítulos que hubiera tenido que leer para llegar ahí? Capítulo 3 de Daniel, amén. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniese los sátrapas, los magistrados, los carpinteros, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tarbolín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ojo, el mundo, Satanás busca tu adoración. Y si acaso no lo sabes, donde está su atención está su adoración. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dígale a tu hermano: no te salga del horno. Por lo cual, a oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del arpa, del salterio y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Note que brinqué las palabras difíciles. Usted sabe, eso es un arte, ¿ok? Es un arte. No brinco Nabucodonosor porque yo practiqué mucho para decir esa palabra. Déjeme decirle esto mientras estén parados. No se preocupe que van a estar sentados. Cuando yo empecé a aprender español, porque yo no aprendí español hasta el 2000. Amén. Yo fui a Puerto Rico, los que me conocen, yo no hablaba. Pero habían dos palabras que mi papá decía: si tú dominas estas dos palabras, entonces se sabe que he aprendido. Era Deuteronomio y Nabucodonosor, ¿ok? So, vamos bien entonces, estamos llegando, amén. Versículo 11: y el que no se postre adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la providencia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te has respetado. No adoren tus dioses, ni adoren la estatua de oro que has levantado. Ojalá que se levante mucho que no respeten los dioses de este tiempo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajese a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoréis la estatua de oro que ha levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta,
del arpa, del salterio y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho. Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios minúscula, que Dios, tenía razón el rey, que Dios minúscula será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien sirvamos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Note versículo 17: he aquí que nuestro Dios mayúscula, usted tiene razón, un Dios minúscula no nos puede librar, pero un Dios mayúscula, Jehová, sí nos puede librar. He aquí nuestro Dios, a quien sirvamos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, me encanta eso. Qué concepto más elevado tenían de Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, libre en el fuego. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios está con nosotros en medio del fuego. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios mayúscula altísimo. Note la transición del versículo 15, que Dios minúscula podrá librarte de tus manos. Versículo 26, pero él dice siervo del Dios mayúscula altísimo. Ojo, porque lo iba a poner en el mensaje, pero no lo voy a poner. El horno es tu mejor herramienta evangelística. ¿Tú le escuchaste? La experiencia del horno. Él cambió de Dios minúscula a Dios mayúscula y del Dios altísimo. Él dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes y todos los otros nombres para mirar estos varones, como el fuego no había tenido por algún sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Su ropa estaban intacta y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieran el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses minúscula que su Dios mayúscula. Por lo tanto, decreto, búscame en el bolígrafo, búscame en el whiteout, es más, rompe ese decreto que yo he visto, búscame otro, porque este es el poder de aquellos que se mantienen en el horno. Ellos pueden reescribir la historia. Búscame en algo. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios mayúscula de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y sus casas convertidas en muladar, por cuanto no hay Dios minúscula que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la providencia de Babilonia.
Vamos a orar y somos despedidos. No. Praise God. Y hoy nosotros queremos entrar a hablar acerca de esto. Quédate en el horno. Quédate en el horno, mi gente. Quédate en el horno. Vamos ahora, Padre, estamos ante tu presencia. Háblanos, ministranos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. La voz tuya a través, Señor, de tu Santo Espíritu que redarguye, que toque, que transforma. Utilízame como un vaso. Y que esta palabra puede caer en tierra fértil. En tu nombre lo pido, amén. Y amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Esta semana los pastores estuvimos en nuestra convención de la Asamblea de Dios, amén, en Miami. Fue un tiempo poderoso donde disfrutamos la presencia de Dios. Pero confieso que en medio de esto había unas batallas y unas luchas, porque yo decía, Dios me estaba dando una palabra para este tiempo. Sin embargo, que tenía que ser responsable, amén, con cumplir con mi encomienda de poder estar estos días reunidos como pastores. Pero yo le doy gracias a Dios porque aún en las noches, en las madrugadas, Dios me daba una palabra y Él me decía: Eli, dile al pueblo que no se quite del horno. O sea, dile al pueblo. Y era como que cuando yo miro muchas de las predicaciones que se dan hoy, muchos de los grandes televangelistas, los libros que se están escribiendo, no hablan acerca de esto, ¿verdad? Ellos simplemente hablan acerca de cuán bendecido vamos a ser, cuán prosperado vamos a ser. Pero Dios empezó a hablar a mi corazón y le dice: dile al pueblo que no se quite, amén, no se quite. Y en el culto de inglés, Dave predicó un mensaje tremendo hablando: no te quites del camino. Y hay momentos que nosotros deseamos quitarnos del camino. Hay momentos que nosotros deseamos quitarnos de la rueda, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que la rueda no es fácil? La rueda da vuelta, a veces nos mareamos, a veces es difícil porque tenemos que ser pasados por el fuego y el horno para que pueda madurarnos, moldearnos. Pero no es fácil. Pero qué lindo es saber que el gran alfarero sigue trabajando sobre nuestras vidas y que Dios nos puede decir: no te quites de la rueda por más difícil que sea. Pero también Dios nos hablaba hace 2 semanas atrás: no te quites del valle, ¿verdad? Ezequiel en el valle de los huesos secos. Y muchas veces predicamos: si está en el valle, ora que Dios te saque. Pero hay cosas que Dios está enseñándonos en el valle. Hay cosas que Dios nos está ministrando. Hay cosas que Dios está puliendo, Él está madurando, ¿verdad? Y muchas veces no lo entendemos ni lo comprendemos. Pero qué bueno es saber que Dios es el Dios de los valles. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es saber que Dios es el Dios de los valles. Y hoy Dios nos quiere ministrar que nosotros nos quedemos en el horno. ¿Cuántos saben que el horno no es fácil? ¿Cuántos saben que el camino al horno es difícil y mucho más difícil estando en medio del horno? Pero yo creo que Dios es capaz de hablar a nuestras vidas en medio del horno. Yo no sé de ti, pero son en los momentos más difíciles de la vida, en los hornos de la vida, en el fuego de experiencia y en las pruebas de la vida, es donde más Dios se manifiesta y donde más Dios habla en nuestras vidas. Y hoy nosotros queremos hablar de 4 cosas esenciales que podemos aprender dentro del horno. Y yo me atrevo a decir, escucha bien, que si no fueras por la experiencia del horno, tal vez no podemos comprender estas cosas esenciales y básicas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Número 1, escríbelo y márcalo. Cuando hablamos del horno, ¿qué es lo que experimentamos y aprendemos en el horno? Escucha bien, porque en el horno Dios pone en perspectiva la adoración verdadera. Lo voy a repetir porque es necesario entenderlo. Mucha gente me dice: pastor, yo no canto lindo. Es que la adoración no se trata de cantar. Pastor, yo no toco ningún instrumento. Es que la adoración no se trata de tocar un instrumento. Pastor, mucho menos después de escuchar a estos muchachos tan talentosos. Si por lo menos me hubieran dado, ¿verdad?, un poquito a mí en ese sentido. Yo miro a estos muchachos y yo siempre le digo: yo tengo la música en la sangre, por si usted no lo sabe. Lo que pasa es que tengo mala circulación. Pero a mí me encanta la música, a mmí me encanta. Pero qué bueno es saber que la adoración verdadera no depende de cuán lindo tú cantas. Amén. Porque hay gente que canta lindo, pero cuando llega el fuego de prueba, suena feo. ¿Tú le escuchaste? Hay gente que toca lindo, pero
pero cuando llega el fuego de la prueba, ellos desentonan. No hay armonía en ese sentido. Y qué bueno es saber que la adoración no depende de talento físico que podemos tener. Y yo he venido a decirte que en medio de la experiencia del horno es donde pone en perspectiva la adoración correcta. Nosotros leímos los versículos y el deseo del rey era eso mismo, de poder hacer que el pueblo empezara a adorar a su Dios. Los versículos 1, 3 al 6 habla acerca de la estatua que levantó, y el deseo del rey era poder llevarlo a adorar a la estatua. Y quiero decirle esto porque la vida entera, amada iglesia, todo lo que hagamos en los tiempos y las culturas antiguas y aún hoy giraba en torno a la adoración. Tú le escuchaste, todo giraba en torno a la adoración. Y quiero que sepa que todo se trata de la adoración, amada iglesia, todo. Satanás está buscando nuestra atención para agarrar nuestra adoración. Donde está tu tiempo, donde está tu atención, ahí está tu adoración. Cuando nosotros estudiamos a través de diversas culturas, a través de los tiempos, especialmente antiguos, vemos las diversas culturas y sus diferentes transiciones. En la cultura donde existía siglos atrás sociedades de caza y de recolección, de cazar animales y recolección, escucha bien, porque cuando uno estudia esas culturas antiguas, la continuación de la fuente de alimento para ellos dependía de la realización de actos rituales de adoración a través de los cuales se preservaban y aseguraban los medios para poder mantener la vida. En ese tiempo ellos decían una adoración correcta era lo que proveía que la alimentación de nosotros. En la sociedad agrícola, la fructificación de la tierra tuvo lugar en relación con los actos de cultos o adoraciones centrados en la fertilidad. Ellos adoraban a sus dioses, el dios de la fertilidad, para poder traer fructificación en la tierra. Y aún la religión de Estado como de Roma, o tal vez lo que vemos aquí de Nabucodonosor, la preservación de la sociedad en tiempo de peligro dependía de actos apropiados de adoración a través de los cuales el poder del santo, como ellos dicen, se concentraba en las necesidades particulares de la comunidad. O sea, todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana, la vida de sobrevivencia, la vida agrícola, la vida de cazar, la vida de lo que es de un estado de religión, todo ellos sabían o ellos pensaban que dependía de la prosperidad y del bienestar basado en su adoración a los dioses, minúscula en ese sentido. Porque la adoración desde el muy temprano, escucha bien, porque dentro de cada uno de nosotros innatamente Dios ha puesto un deseo de buscar a un ser sobrenatural, un ser eterno en ese sentido, para poder adorar. Entonces todo giraba alrededor de la adoración. Y escucha bien, porque el horno pone en perspectiva la adoración verdadera. Hay personas que les es fácil seguir el movimiento de la adoración, levantar sus manos, cantar las canciones, las letras están presentes. Me gusta el movimiento de la música. Hay personas que les es fácil seguir el movimiento de la adoración, pero sin detenerse a adorar a Dios verdaderamente. ¿Tú le escuchaste? Es posible venir y disfrutar de media hora, 40 minutos de un culto de adoración, cantar las canciones, levantar las manos, brincar cuando te dicen brincar, gritar cuando te dicen gritar, y más nunca haber adorado verdaderamente a Dios. Si la música estuvo buena, entonces muchas veces yo digo pude adorar. Si la canción me gustó, pude adorar. Pero a mí me encanta la experiencia del horno, porque cuando estás pasando por el horno, tú no puedes fingir adorar. ¿Tú le escuchaste? Tú no puedes fingir adorar en la experiencia del horno. El horno, el fuego, todos los elementos que rodean la experiencia del horno tiene la habilidad de filtrar verdaderos adoradores de unos que no lo son.
A mí me encanta la experiencia del horno. Porque como pastor yo sé aquellos que están pasando por la experiencia del horno. Porque mientras ellos están cantando hay más lágrimas que salen que canciones. Hay más gritos en el cielo que salen. En medio de lo que ellos están viviendo tiene una adoración que no es dependiente de su situación ni de su circunstancia, sino dependiente de la fidelidad de Dios. Y por eso pueden levantar las manos y decir cuán grande es Dios, aunque esté pasando por una situación difícil. Los que no son verdaderos adoradores en la experiencia del horno no pueden adorar. ¿Tú lo escuchaste? El horno filtra. El horno de alguna forma separa. Los verdaderos adoradores saben adorar, pero aquellos que son verdaderos adoradores, lo que hace el horno, escucha bien, el fuego es ampliar nuestra adoración, es levantar a un nivel más alto nuestra adoración, a un nivel de bendición, a un nivel de regocijo, a un nivel donde yo siento que Dios está a mi lado. Y esto es lo que me encantaba de los ancianos pentecostales de antes. Me encantaba. Que usted iba al hospital a su lecho de enfermedad con todo un protocolo de palabra de aliento y con muchos textos bíblicos y con todo lo que nos enseñaron en el seminario y en el colegio bíblico y como capellanes para poder, si están en dolor, estos son los textos que tú utilizas. Si están en depresión, estos son los textos que tú utilizas. Si están enfermos físicamente, estos son los textos que utilizas. Y uno llegaba con todo un protocolo ya premeditado y prememorizado, ¿verdad que sí? Pero qué lindo, a mí me encantaba llegar, pero en vez de animarlo a ellos se levantaban y me animaban a mí. Yo leí un texto y me dice, pastor, permíteme decirte algo de ese texto que ya Dios me... Y mientras yo tengo en mi mente, ya estoy premeditado todas las palabras que voy a dar. Ellos, en vez de yo animarlo a ellos, yo termino mirándolo a ellos y ellos me están animando a mí. No permiten muchos chistes ni bromas. Los pentecostales de antes, cuando estaban enfermos, no permitían muchos chistes ni bromas, sino que ellos saturaban la atmósfera con adoración cristiana. Mira, escucha, ¿sabe que parte de la práctica de los pentecostales de antes cuando estaban enfermos era que llamaban a los que tocaban y adoraban para ministrar canciones de alabanza a Dios? ¿Tú lo sabías? ¿Sabes por qué? Yo me acuerdo, aun cuando yo pastoreaba en Puerto Rico, aquí a veces es difícil hacerlo porque la cultura es distinta, pero en Puerto Rico cada vez que yo tenía que llegar a la casa de alguien, yo tenía que traer a alguien que tocara la guitarra. ¿Por qué tú crees que muchos pastores antes tocaban guitarra? ¿Verdad que sí? La mayoría de los pastores cantan o tratan de cantar, en mi caso, ¿verdad que sí? Porque ¿qué? Parte fundamental de poder ministrar era que cuando yo llegaba sí traer la palabra de Dios, sí ministrame a través de los salmos, pero también canta salmos a mi Dios, porque eso eleva mi alma, eso toca mi espíritu. En medio del horno de fuego es cuando sabemos quiénes son los verdaderos adoradores. Y por eso a mí me encanta, porque en el horno pone en perspectiva la verdadera adoración. Nosotros sabemos si verdaderamente somos adoradores en medio de la experiencia del horno. Pastor, yo no sé adorar, pues dile al Señor que te pase por el horno. Escúchame, porque el horno va a hacerte adorar. Tú tienes dos opciones: o quebrarte bajo la presión del horno o empezar a elevar tu voz por encima del horno. Empezar a cantar canciones y alabanzas a nuestro Dios. Esta es la experiencia bíblica de los verdaderos cristianos. Pablo y Silas están en el cepo adentro, están en la prisión, y la Biblia dice que empezaron a cantar ¿qué? Alabanzas a nuestro Dios. Son las alabanzas que nos liberta, que liberta el alma. Pero pastor, yo todavía estoy enfermo. Es que eso no importa, porque mi alabanza no es dependiente de mi libertad. Número 1, pone en perspectiva la verdadera adoración. Número 2, escucha bien, amada iglesia, alinea nuestras prioridades. El horno, ¿tú sabes que el horno alinea tus prioridades? Mira el versículo 12, mira cómo dice aquí. Mira lo que dice, 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la providencia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tu Dios ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Lo voy a repetir. Hay algunos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia. ¿Sabe lo que hace el horno? Escucha, ojo, el horno alinea tus prioridades. Si tú estás en el horno en este momento, en el fuego de prueba, es porque tal vez tus prioridades han estado desalineados.
Y Dios en su misericordia permite el horno para poder realinear tus prioridades. Escucha, aquí es donde viene la tentación, y la tentación es doble. Escucha, la tentación de ellos era de salvar su posición y de sacrificar sus conciencias. Lo voy a repetir porque es necesario entenderlo. En medio del horno de fuego, lo que Satanás quiere es que tú sacrifiques tu posición, ¿ok? Perdóname, Satanás quiere que tú salves tu posición y que sacrifique tu conciencia. Y escucha, porque es aquí donde el horno alinea nuestras prioridades. Porque en el fuego de la prueba es donde nos encontramos, en el valle de la decisión. Observe el ataque de salvar mi posición. Ellos habían sido designados sobre los negocios de la providencia de Babilonia. Como funcionarios del gobierno gozaban de una elevada posición y quizás recibían un elevado salario. Note lo que dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste título, posición sobre los negocios de la providencia de Babilonia. Note lo que está pasando aquí, que señalan la posición de ellos, pero el ataque es contra su postura. Y lo voy a repetir porque es necesario entenderlo. Ellos señalan la posición de estos hombres, pero el ataque era contra su postura. ¿Y qué hacemos cuando nuestra postura como hombres y mujeres está bajo amenaza? Nos acobardaremos en nuestro trabajo cuando tenemos que escoger entre nuestra postura y nuestra posición en las escuelas, con nuestras amistades en nuestras vidas. Y escucha bien, iglesia, porque no podemos permitirle a la posición o pérdida de la posición definir nuestra postura. Y yo creo algo y lo voy a decir aunque suene un poquito difícil y duro de tragar. Y por eso la iglesia está en la posición que está ahora ante el mundo. ¿Sabe por qué? Porque hemos tolerado demasiado. Escucha bien, no hemos conformado ante los principios, los valores de la cultura demasiado. Estamos buscando ser políticamente correctos y hemos perdido nuestra voz profética ante el pueblo de Dios. Escucha, porque mucho se está hablando acerca de justicia social, de poder suplir las necesidades físicas, económica, también mirarlo de una perspectiva política, y yo estoy de acuerdo con esto, pero escucha bien, no podemos hacerlo al costo de suplir la necesidad espiritual. ¿Tú le escuchaste? Porque hoy mucho se está hablando acerca de estas cosas, tenemos que dar yo estoy de acuerdo con eso, pero yo pienso que estamos dando, pero no estamos predicando, no estamos viviendo, y la iglesia ha perdido su voz profética ante la cultura que estamos viviendo. Porque preferimos ser amados por la gente, que no me rechacen a mí. Usted no sabe las veces que tengo que preparar un mensaje. Y yo digo, hay gente en la misma iglesia que tal vez yo veo visitas que llegan y veo que se molestan con lo que decimos. Y yo digo, mi deseo no es que se moleste, mi deseo es decirle la verdad de la palabra de Dios. Créeme que no es mi deseo es que puede ser redarguido por la palabra de Dios. Pero yo creo que esta es la posición que hemos encontrado. Hemos sacrificado, hemos tratado de salvar nuestra posición ante el mundo y estamos sacrificando nuestras conciencias, dejándonos llevar por la corriente por temor de ser etiquetado como un fanático, como un loco, como un ignorante, como un anticuado. Y por eso Dios permite el horno, escucha bien, para realinear nuestras prioridades. ¿Usted no se ha dado cuenta del horno que la iglesia ha sido puesto en los últimos años? ¿Usted no se ha dado cuenta? Dios, escúchalo, Dios de alguna forma, a veces le damos demasiado crédito a Satanás. Dios de alguna forma está tratando de agarrarle la atención a la iglesia y a su pueblo. Y la pregunta es, ¿estaremos prestando atención? Escucha, ya la gente está cansado, escúchalo, de entretenimiento, de mensaje liviano que acosquilla la conciencia. Necesitamos la palabra de Dios sin adulteración. ¿Tú le escuchaste? Como nunca antes nosotros vamos a presentar 11 miembros y en la parte de la registración para ellos hacerse miembro, ¿por qué usted decidió venir aquí? Primero, porque entendían que Dios lo estaba llamando a esta iglesia, pero segundo, porque estaban cansados, querían sana doctrina, querían regresar a la palabra pura. Yo voy a aplaudir si tú no aplaudes. La gente está cansada del entretenimiento, mi gente. Están cansados de un show que acosquilla la conciencia. Necesitamos la palabra pura. Dios ha permitido el horno en esta temporada para que los líderes y pastores asumen su postura de nuevo.
Tú le escuchaste. Y aquellos que me están viendo por internet, lo quiero gritar en voz y en cuello. Es necesario que cada líder y cada pastor asume su postura de nuevo. No somos políticos. Nosotros no somos profesionales. Nosotros somos gente apasionada para cumplir la voluntad de Dios como pastores. No se equivoque, no es el enemigo que te está poniendo en ese horno de fuego. Es Dios el que ha permitido para realinear nuestras prioridades. La crisis de la vida tiene la habilidad de realinearnos. ¿Tú sabías eso? ¿Cuántos han pasado por crisis? Levanta la mano. ¿Cuántos han sido mejores después que han pasado por la crisis? No hay nada mejor para realinear nuestras prioridades que pasar por crisis. ¿No me creen? Pregúntale al jovencito que le dieron su primer tarjeta de crédito y lo elevaron hasta el punto de arriba y no pudieron pagar a tiempo y su crédito está dañado. Y ahora que quiere sacar una casa, está sufriendo o quiere algo, los intereses son altos porque no cuidaron de su crédito. ¿Verdad que sí? Pregúntale a ese joven ahora lo que hizo eso en su vida. Créeme que realineó sus prioridades. Aunque hay alguna gente que son medio cabeciduros y no aprenden. Pero las crisis en la vida, ¿qué hacen? Nos ayudan a realinear nuestras prioridades. La crisis de la vida tiene la habilidad de hacer eso. ¿Usted no se ha dado cuenta que en la crisis sus ojos están abiertos a cosas que antes no podía ver? ¿Tú le escuchaste? ¿No se han dado cuenta que en medio del sufrimiento es cuando más vemos a Dios manifestado? Nuestra visión en la crisis, nuestra visión en la crisis es elevada a un nivel celestial. Esto es lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6 y a Esteban mientras estaba siendo apedreado y a Pablo cuando estaba en el camino a Damasco. En Isaías, en el año que murió el rey Usías, en el año de gran prueba, en el año donde mi seguridad fue estremecido, donde el fundamento, la base de seguridad fue estremecido completamente. En ese año que murió el rey Usías, yo vi al Señor alto y sublime y su falda llenaban el templo. Yo vi, Isaías está diciendo, en el año de gran depresión, en el año de gran tribulación, en ese momento bien difícil es cuando yo vi la visión y la manifestación de Dios mayor de lo que había visto en mi vida. ¿Tú le escuchaste? Esteban caminando con Jesús estaba siendo apedreado y no fue hasta que le empezaron a apedrear que él dice, para un momento, es que en este preciso momento mientras yo estoy bajo el fuego de la prueba, mientras usted está lanzando esa piedra y de sangre está bajando por mi cabeza y siento el dolor en mi cuerpo, de repente se han abierto los cielos y veo a la diestra del Padre el Hijo del Hombre. En medio de él recibir y de pasar por la crisis es cuando mayor vio a Dios manifestado. Y Pablo, cuando estaba camino a Damasco, la Biblia dice que era ciego y tumbó la presencia de Dios de su transportación y una voz del cielo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él responde, Señor. ¿Cómo tú sabes que Señor? Porque en la ceguera física de Pablo fue cuando más vio espiritualmente. Porque la crisis tiene la habilidad de elevar nuestra visión a un nivel celestial. Si estás en el horno, no te quites, mantente firme. La tentación es de salvar nuestra posición, pero lo hacemos al costo de sacrificar nuestras conciencias. Yo no sé si en ese momento cuando usted ha sentido la tentación por no ceder por la presión de grupo y luego que tú cedes, por el momento tú dices, por lo menos yo no creo en esto, pero cuando tú vas para tu casa y los días que siguen es peor lo que usted siente porque has sacrificado tu conciencia por salvar tu posición. Hay muchos que están en esta posición ante la tentación y piensan que se trata simplemente de su posición y que Dios va a entender. Pero al salvar tu posición, nega tu postura y sacrifica tu conciencia. Y esto en esencia es un problema espiritual, pero aún más allá es un problema de conocimiento y de relación. Porque no conocemos a Dios y no tenemos una relación con Dios, sacrificamos nuestra conciencia por salvar nuestra posición y se va a ajuste nuestra postura. Y creo que la iglesia, su postura se ha ido a ajuste hace tiempo. Y Dios está llamando a una iglesia verdadera en medio de la crisis de levantarse para poder asumir su postura. Lo cual me trae al próximo punto. Como no tenemos una relación profunda con Dios por nuestra falta de conocimiento de Él, Dios permite el fuego, escucha esto, para número 3, revelar quién es Dios para nosotros. Escúchame,
¿Sabe que en la crisis y en el fuego de la prueba es donde Dios más se revela a nosotros? Mira, versículos 15 y 18 nosotros lo hemos leído y vemos la transición que ellos pasan. Lo quiero leer porque yo necesito que lo puedan ver. 15 al 18. Él dice: ahora pues estéis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho, porque si no adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, pero perdóname, versículo 15 dice: y que Dios minúscula será aquel que os libre de mí. Que Dios será aquel que os libre de mis manos. Es un reto hacia ellos. Él está diciendo: yo sé que ustedes sirven a otro Dios porque no se están postrando ante el mío, pero él dice que Dios puede librarte de mis manos si tú no adoras. Y mira la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien sirvamos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Oh, y también de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Escucha, el problema es que muchas veces tenemos un concepto demasiado pequeño de Dios. ¿Tú le escuchaste? Y hace falta las experiencias del horno para elevar nuestro concepto de Dios. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Dios es todopoderoso, es milagroso, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente cuando me sana o nos libera de la circunstancia adversa. ¿Verdad que sí? Pero ¿quién es Dios para nosotros cuando seguimos enfermos? Cuando la situación no cambia y en vez del fuego ser extinguido, es encendido a un nivel más alto de calor. Y es aquí en estos momentos, en esta circunstancia, que conocemos a Dios verdaderamente. Aquí es donde se encuentran muchas personas, y como no podemos discernir los tiempos y en nuestras vidas y queremos salir del horno porque alguien nos mintió y nos llevó a creer que Dios no te quiere en el horno o que es el enemigo que te puso allí, salimos del horno antes de tiempo. Y yo tengo una pregunta: ¿dónde están los cocineros y las cocineras de esta casa? Levanta la mano, levanta. Hay hombres y mujeres que ambos cocinan. Yo cocino de vez en cuando. ¿Dónde están los polifacéticos? Los que cocinan también los hombres. ¿Dónde están los hombres que quiero? Ahí está. A veces la mujer dice: no levante el hombro porque van a decir que yo no cocino tampoco. Pan en la tostadora, dice la hermana Ilia. No hay problema, yo hago espagueti de pote y aguao. Escucha. Hermano Rafi cocina excelente. Amén. O sea, los cocineros y las cocineras, ¿qué pasa? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa cuando saca la comida del horno antes de tiempo? ¿Cruda y qué? Y no sirve. Cuando tú sacas, ¿cuántos han estado apurados y como que no calcularon bien para el horno? Y uno está apurado y uno dice: tengo que avanzar. Y uno, en vez de dejarlo en 350, lo que hace es que lo prende hasta 400 y pico. ¿Verdad? Y hermanita, no tira al medio a su esposo. ¿Verdad? Y tú prendes de repente, si tú lo dejas 350 por 15 minutos más, cocínalo de adentro perfectamente como de arriba. Pero si lo sube a 500 por dar de avanzar, ¿qué pasa? Se quema arriba y adentro está frío y crudo. ¿Verdad que sí? Y no sirve la comida para nada. ¿Tú sabes cuántas veces Mary ha estado en una cita y me dice: mira, dejé la comida para mi papá, está en la nevera, sírveselo? ¿Verdad? Lo mejor es sacarlo antes de tiempo, dejar que se enfríe un poquito, entonces tú lo pones en... Pero no, yo lo saco directo de ahí, lo pongo en 2 minutos, cacho, y tú ves que eso estaba botando humo por arriba, y cuando mi suegro le mete, dice: esto está frío, qué malo sabe, porque arriba está caliente, pero adentro, en el medio, ¿verdad? Está crudo y no sirve, ¿verdad? Cuando tú sacas la comida del horno, y usted cree que yo estoy hablando del horno todavía, de la comida física. ¿Sabe quién estamos en el horno? Nosotros. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos salir antes de tiempo? ¿Sabe lo que tenemos? Gente cruita en la iglesia. Se le sale la chuleta, como decimos en Puerto Rico. Son chuleteros, carnú,
¿verdad? Se les sale, son cruitos. Tú no has visto gente que se ven lindo de afuera y de repente abren la boca y tú dices, wow, calladito te veías más lindo. 100% beef, como dice ella. Angus, del mejor carne. En ese sentido, ¿qué pasa? La comida queda crua y sabe que hay muchas personas así cruitas y para poco son útiles en el reino porque se quitaron del horno. Dios mío, yo le doy gracias a tu espíritu que me ha mantenido en el horno, aunque me ha dolido. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Me ha dolido, me sigue doliendo. Yo hubiera escogido otro, pero yo le doy gracias a Dios por el horno. Señor, manténme en el horno. He estado orando, quítame, Señor. Yo no puedo más, pero hoy yo he entendido, Señor, manténme en el horno. Yo quiero ser útil para ti. Y no, mira, no hay sustituto para el tiempo en Dios. Escúchalo, no hay sustituto, hay tiempo. Tenemos que pasar la prueba de tiempo. Iglesia, sé que el fuego es caliente y que el horno es incómodo, pero Dios quiere elevar el concepto que tienes de Él a través del horno. ¿Tú le escuchaste? Porque ¿quién es Dios cuando yo tengo prosperidad? A veces nos olvidamos de Él. Pero ¿cuántos, vamos a ser honestos, cuántos han pasado por momentos difíciles económicos en su vida? Gracias por ser honesto. ¿Verdad que es difícil? Pero ¿cuántos han visto la manifestación de Dios en su vida en ese momento? Mira, los mejores testimonios que mi esposa y yo tenemos son en los momentos de crisis. Y a veces yo le digo, Señor, pues tráeme crisis porque hace tiempo que yo no puedo testificar nada. Porque en la crisis y en el horno es cuando Dios eleva su concepto de nosotros. Escucha, porque cuando tú tienes un concepto alto de Dios, no hace falta que Dios te libre del horno. ¿Tú le escuchaste? Note las palabras de los 3 hermanos hebreos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, yo sé quién es mi Dios. Y la libertad mía o falta de libertad no cambia que Él sea rey. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoremos a la estatua que has levantado. Escucha, iglesia, porque ellos no pidieron ser librados del horno en ninguna parte. La libertad del horno, escucha, no definía quién era Dios para ellos. Ya de antemano sabían quién era Dios porque eran hombres de oración y de servicio a Dios, no al rey. ¿Sabe por qué es necesario adorar y tener un tiempo fijo de intimidad con Dios? Porque tú puedes reconocer cuando el mundo y Satanás quiere que tú intimidas con él. Y como ellos ya tenían su tiempo de oración y quebrantamiento, de humillación, y ellos dicen, esto me huele a adoración, esto me huele a algo que ya yo le doy a alguien. Y ese alguien es el Dios Altísimo. Entonces, si yo le doy eso a esa gente, si yo le doy lo que le doy a mi Dios a esa gente, yo niego el Dios mío verdadero. Ellos no pidieron ser librados del horno. Hace falta que se levante una relación como estos hermanos que pueden decir, mi Dios es poderoso para sanarme, para librarme, pero si aún no lo hace, no doblaremos rodillas ante estos dioses. Escucha esto, porque la crisis, los hornos elevan nuestro concepto de Dios. Cada nombre que el hombre recibe para describir a Dios es el resultado de una experiencia del horno. Te lo voy a decir. Jehová Jireh, el que provee, fue ante la escasez de la experiencia de Abraham de sacrificar a su hijo único. ¿Tú le escuchaste? En medio de la experiencia del horno de Abraham, tú él dice, sacrifica a tu hijo único. El hijo dice, papito, papi, aquí la leña, es aquí el fuego y el sacrificio. ¿Dónde está? Tranquilo. Porque Jehová Jireh, Dios proveerá. Y Dios proveyó. Pero fue la experiencia del horno que Dios se manifestó como Jehová Jireh. ¿Tú le escuchaste? Cada nombre que el hombre recibe para describir a Dios es el resultado de la experiencia del horno. Jehová Shalom es una revelación de paz en medio de las ansiedades. Escucha esto. Jehová Rafa, el Dios quien sana, es la revelación de Dios al salmista en medio de sus dolencias. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que Jehová Rafa, el que sana todas tus dolencias. En la revelación de Dios al salmista en medio del quebranto, él se revela como Jehová Rafa. Salmo 147:3. Él, Jehová Rafa, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Jehová Nisi, el Dios nuestra bandera, es la revelación de la protección y estandarte de Dios en medio de la guerra, que anuncia al enemigo quién es nuestro Dios y quién representamos. Pero escúchalo, es en medio de la guerra que ha experimentado el Dios de esta forma. ¿Tú lo escuchaste? Tú no experimentas a Dios Jehová Nishi, que es una imagen de guerra, fuera de la guerra, en momento de paz. Es en el momento de guerra, cuando el enemigo está alineado con su ejército, con sus secuaces, y nosotros estamos en medio de la guerra, que Dios dice: ahora yo me planto y levanto bandera. Yo soy Jehová Nishi, el que peleo por ti. Los nombres de Dios que nos trae alivio y fortaleza en el día malo son el resultado de la experiencia del horno. Y por eso finalizo con esto: Dios, escúchalo, se manifiesta en el horno. Dios se manifiesta en el horno. Versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mucho se ha argumentado en estos versículos que si esto es una experiencia, una cristofonía o una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Escúchame, no sé con claridad si eso no es, aunque más adelante dice el ángel de Dios lo libró. No sé, pero algo te puedo decir, es que cuando tú te mantienes en el horno y no te quitas, Dios promete manifestarse. Escúchame, no estás solo en el horno. Dios está contigo. El cuarto hombre en el horno siempre es la prueba de la manifestación de Dios en los momentos de más dolor y de más angustia. Y esto es lo que la iglesia necesita más que nunca que ocurra en nuestras reuniones: la manifestación de Dios. Y por eso yo le he dicho al Señor: si en el horno tú te manifiestas, entonces por más que duela, por más que llore, por más que lloremos como iglesia, por más que peleamos, manténganos en el horno hasta que se manifiesta tu gloria. ¿Habrá una iglesia que pueda decir eso conmigo? Me quedaré en el horno. Y finalizo con esto. Contrario a lo que piensa la gente, nosotros somos libres en el fuego. ¿Tú lo escuchaste? Nosotros somos libres en el fuego. Todo lo que quiso el fuego, todo lo que hizo el fuego, escucha esto: todo lo que hizo el fuego fue quemar las cosas que los tenía atados. ¿Tú lo escuchaste? La Biblia dice que lo ataron y lo pusieron en el horno. ¿Sabe lo que hizo el fuego? Fue quemar las cosas que lo tenían atado. El Señor usó el fuego para soltar a estos hombres de las cuerdas que los sujetaban. Note algo: cuando el fuego de la persecución y la aflicción llega a tu vida, debes recordar esta verdad: el Señor simplemente te está librando de algunas de las cosas que te han tenido atado en tu vida. A medida que las llamas queman las cuerdas de pecado que acosan, malas actitudes, malos hábitos, descubriremos que eres más libre en el fuego que fuera del fuego. Iglesia, quédate en el horno. Quedémonos en el fuego, porque somos más libres en el fuego que cuando estamos fuera del fuego. Cuando estamos fuera de la crisis, hay muchas cosas que nos atan. Y ¿sabe lo que Dios hace por misericordia y gracia? Nos mete en el horno otra vez. Y Satanás quiere que tú creas, chacho, viste, porque no te ama. Ese Dios no existe. Y Él le está diciendo: como te ama, como existe. Y cómo existe y cómo te ama, permite pasarte por el horno y por el fuego. Porque lo único que hace el fuego para el creyente es desatarnos de las ligaduras que nos tiene atado. Y hoy yo le estoy diciendo: Señor, manténme en el fuego. ¿Habrá alguien que pueda decir: Señor, manténme ahí en el horno? Vamos a ponernos en pie, vamos a ponernos en pie. ¿Habrá alguien que puede levantar la mano y decirle: Señor,
He peleado tanto. Quite de mí de este aguijón, Señor. Líbrame del fuego, de la prueba. Pero hoy Dios no habla y no dice, no. El fuego está librándote. ¿Tú le escuchaste? El fuego simplemente te libra de lo que te ata. Y hoy le digamos al Señor, Señor, manda el fuego. Como los viejos pentecostales, manda fuego, Señor, manda fuego. Y avívanos con tu calor. ¿Cómo avivarnos con tu calor? Imposible, sí. Porque el fuego, lo que es útil para el creyente, es desatar las ligaduras que nos tienen atados. Nosotros somos libres en el fuego. Por eso a mí me encanta ser pentecostal. Somos libres en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres en el fuego. Gloria a Dios. Padre, he predicado tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad del pueblo, yo no. Pero tú sí. Tu palabra, Señor, ha sido proclamada en este lugar. Estoy pidiendo, Señor, que sea tu Espíritu ministrando a cada corazón en este lugar. Que no salgan de este lugar igual como entraron. Y que puedan responder con honestidad ante el llamado que tú nos haces de quedarnos en el fuego. Hay unas canciones, Señor, que están por ser escritas, Señor. Hay una adoración que tú deseas que experimentemos y solo es a través del horno. Eleva nuestros conceptos de ti, Señor. Revélate mayormente y manifiéstate, Padre Santo, como nunca antes. Alinea, Señor, nuestras prioridades. Ay, Señor, a veces estamos tan desalineadas en nuestras prioridades. Realinea nuestras prioridades. Yo lo pido en tu nombre. Iglesia, el altar está abierto, escucha bien.